Cultivo de papa, parte 3, tecnología de cultivo. Vamos a hablar de suelos y rotación, preparación del terreno para la siembra, acondicionamiento de tubérculos, plantación, sobre densidad, modalidades y profundidad de siembra, fertilización, riego y control de malezas. La obtención de buenos rendimientos en un cultivo de papa será la sumatoria de la toma de decisiones correctas, como la elección del campo, el uso del agua de riego, la sanidad y la edad fisiológica de la semilla, la correcta y equilibrada fertilización, un adecuado manejo de malezas, de plagas y enfermedades, la calidad de la cosecha y la presentación de la mercadería a comercializar. En relación a la elección de los terrenos para la realización del cultivo, es muy importante elegir suelos con alto contenido de materia orgánica, suelos que sean mullidos y con muy buena porosidad, que sean bien drenados, que tengan una profundidad mayor a los 50 centímetros, con un pH mayor entre los 5,7 y 6,5, pendientes moderadas y suelos en realidad es plástico, el cultivo se desarrolla entre suelos franco-limosos que pueden dar este tipo de material que llamamos papa negra, que en realidad no es porque tiene pulpa negra, sino porque el cutis está rodeado de barro, de suelo, de tierra. O si no, papa blanca si lo hacemos en suelos franco-arenosos, que en realidad son los que mejor se adaptan y mayor respuestas dan al cultivo de papa. Las claves para alcanzar altos rendimientos en el cultivo van a ser tres. La primera de ellas es una adecuada planificación de las rotaciones, especialmente con gramíneas, a los fines de poder mantener la fertilidad de los suelos, poder disminuir las malezas, aumentar el porcentaje de materia orgánica y disminuir la presencia de plagas y enfermedades. También es importante disponer abundante cantidad de agua porque así es como lo requiere el cultivo. Y además es muy importante la calidad de la semilla, en todo lo relacionado con la variedad según el destino y relacionado con la sanidad y la edad fisiológica de la misma. Es importante iniciar el cultivo con una buena preparación de la cama de siembra para poder favorecer la emergencia de los brotes y además para mullir ese suelo de tal modo que permita un buen desarrollo de los tubérculos. Para ello es importante realizar actividades con suficiente antelación, con varias pasadas de cincel, primero superficiales y después profundas, y terminar de mullir la parte superficial con el pasado de rastras de discos y rastras de dientes. Y si se va a regar por gravedad, es indispensable la nivelación de los terrenos. Entre plantación y emergencia de la semilla debe ser lo más corto posible para alargar el periodo de crecimiento vegetativo del cultivo y evitar la exposición a patógenos que comprometen el stand de plantas. Para ello, la semilla debe superar el estado de dormición para iniciar la brotación lo más rápido posible. En caso de ser almacenada esa semilla en plena oscuridad, lo que vamos a lograr es un alargamiento exagerado del brote en busca de la luz y que llega incluso al aislamiento total, lo que trae como consecuencia pérdida de energía de esa semilla y podemos llegar incluso a fracasar en la siembra. Por eso es importante lograr brotes cortos y vigorosos que no se dañen durante la operación de plantación y entonces hay que hacer el prebrotado que consiste en someter a los tubérculos a la acción de la luz difusa y temperaturas de entre 15 y 20 grados durante 20-30 días previo a la plantación. Para ello se usan galpones que deben ser techados y en donde la semilla se va a colocar en
jaulas de madera con mucha ventilación para que tenga acceso a la luz en forma difusa. También se pueden usar bolsones plásticos anchos, muy anchos y de poco espesor para que entren pocas capas de semilla y esto permita la penetración de la luz difusa en caso de ser, estos son ejemplos de grandes productores. Y si son pequeños productores, pueden hacer estas estructuras techadas de pequeñas superficies que permiten resolver el problema. Estos sistemas normalmente, especialmente los grandes, muchos productores no lo hacen por lo costosa de la inversión en infraestructura. La implantación del cultivo se puede realizar por medio de tubérculos enteros o trozados. Es conveniente el uso de tubérculos enteros, habida cuenta que vamos a tener una brotación más vigorosa y vamos a impedir el ataque de hongos que favorecen la pudrición, logrando un adecuado stand de plantas en la siembra. Pero como nosotros no disponemos de cultivares como la espunta, con tubérculos pequeños, estamos obligados a trozarlos. Estamos obligados a trozarlos, lo que significa que vamos a abrir una ventana al ataque de enfermedades, lo que lleva como consecuencia a pudriciones importantes luego de la siembra si las condiciones no son las ideales. Tiene la ventaja el cortado de semilla en que aumentamos la tasa de multiplicación y por otro lado aceleramos la etapa de brotación. Si las cantidades de papa que nosotros disponemos es escasa y disponemos de mano de obra, las labores de cortado se pueden hacer en forma manual, mientras que si es muy grande, el sistema de corte se hace en forma mecánica con cortadoras diseñadas para tal objetivo. Lo importante en ambos casos es que estos trozos no deben tener un peso inferior a los 50 gramos y deben tener por lo menos un brote, un yemario o dos yemarios a los efectos de garantizar la brotación de la semilla. Luego del cortado es indispensable hacer en muchas oportunidades el curado de la misma, es decir, promover el suberizado del tejido que ha sido cortado a los fines de generar una capa impermeable de células que impiden el acceso de los hongos y de esta forma garantizar una buena emergencia. Luego de curada, la semilla debe ser tratada con insecticidas, bactericidas, fungicidas y promotores de crecimiento para garantizar la uniformidad de emergencia del cultivo. Con posterioridad, la siembra se realiza con plantadoras de 2 o también de 4 cuerpos que son multifunción, es decir, tienen el sistema de distribución de semilla con cangilones para evitar dañar al óvulo, como lo estamos viendo también en esta foto, con este sistema de distribución. Y además de eso, tiene un sistema de aplicación de fertilizantes, un equipo que regula la profundidad de siembra y posteriormente se pueden ver dos discos tapadores que arman medio bordo y los cuerpos surcadores, rejas, que terminan de conformar el bordo y darle la profundidad adecuada de siembra a esa semilla. Acá vemos una vista general de una plantadora de 4 cuerpos que hace la aplicación de fertilizantes, deposita la semilla a la distancia planificada y luego hace el aporque con tierra. Acá se puede ver otra plantadora de 2 cuerpos haciendo las mismas labores.
Para la determinación de la densidad de siembra del cultivo es importante considerar el número de tallos principales, como así también los tallos laterales subterráneos que emergen y que forman raíces, que forman tubérculos, que forman tallo y hojas y se comportan en forma independiente. Y a medida que tenemos mayor número de tallos, es decir, a medida que aumentamos las densidades por unidad de superficies, va a haber un incremento en los rendimientos, pero teniendo en cuenta que va a disminuir el número de tubérculos por tallo, como así también va a disminuir el tamaño de los mismos. Para el cálculo de la densidad es necesario conocer la variedad que estamos utilizando, la edad fisiológica, tamaño y tratamiento de la semilla para poder determinar el número de brotes de la misma que multiplicada por los propágulos plantados por hectárea y multiplicado por el número de tallos por brote, y además considerando las fallas por daños mecánicos en la plantación, las fallas por la inadecuada preparación de la cama de siembra, más las fallas originadas por el ataque de hongo, podremos determinar el número de tallos por unidad de superficie o por hectárea. Ahora bien, si nosotros consideramos que hay una distancia de 90 centímetros entre bordos y plantamos de 3 a 7 semillas, podemos obtener hasta 15 tallos por metro lineal y densidades de entre 30 y 150.000 plantas por hectárea, dependiendo del destino de la semilla que nosotros queremos obtener, desde semilla básica o papa consumo con diferentes tamaños. En relación a la profundidad de siembra, la misma va a depender de la humedad del suelo, como así también de la temperatura. Con escasa humedad en el suelo vamos a tener baja brotación de la semilla, mientras que con alta humedad vamos a tener alto porcentaje de pudriciones de la misma. Mientras que temperaturas por debajo de 10 grados impiden la brotación del tubérculo, mientras que temperaturas bajas por encima de los 10 grados, el tubérculo va a tener una lenta brotación, demorando incluso más de 30 días en emerger. Para nuestras condiciones de cultivo, las profundidades más comunes que se suelen utilizar son los 10 centímetros, hasta alcanzando los 15 centímetros, para alcanzar una rápida brotación. Fertilización del cultivo. La papa requiere gran cantidad de nutrientes para alcanzar buenos rendimientos. Acá en esta tabla podemos estar observando que para producciones de 50 toneladas requiere 250 kilos de nitrógeno, 50 kilos de fósforo y más de 300 kilos de potasio y una cantidad importante de micronutrientes. De todos ellos, y el que más impacta en los rendimientos es el nitrógeno, que vamos a ver en este cuadro que cuando dispone de escasa cantidad va a influenciar negativamente en el crecimiento vegetativo, como así también en los rendimientos finales. Mientras que si dispone de las cantidades correctas, aumenta el crecimiento vegetativo, como así también los rendimientos del cultivo. Dada la solubilidad que presenta el nitrógeno, es recomendable su aplicación en dos momentos. Uno, en la siembra, hacerlo en bandas a mayor profundidad y a cierta distancia de la línea de siembra, y la segunda, en el momento del aporque del cultivo. Mientras que el fósforo
es muy importante su aplicación para promover el desarrollo radicular, como así también el potasio deben ser aplicados en forma conjunta en plantación, habida cuenta de la baja solubilidad que tienen los mismos. En relación a la cantidad de nutrientes a aplicar, dependerá de los resultados de los análisis de suelo, descontando los aportes de nutrientes producto de la mineralización de la materia orgánica y suelo, e inclusive el presente en el agua de riego. Para continuar con las actividades que se desarrollan en el cultivo, vamos a hablar del aporque, que tiene por objetivo aumentar el sostén de la planta en la línea, romper costras de suelo luego del riego, cubrir los fertilizantes aplicados y evitar el verdeo de los tubérculos. Acá estamos viendo el aporque realizado en forma mecánica, también se puede realizar en forma manual, y a la derecha estamos viendo un cultivo con una muy buena aporque realizado oportunamente. El mismo se realizan con aporcadores que consisten en implementos como reja con una vertedera diseñada de acuerdo a los objetivos del aporque que necesitamos hacer en ese cultivo. En muchas oportunidades es necesario la aplicación de herbicidas, dando buen resultado las aplicaciones en presiembra de linurone o metribuzin según la maleza que tengamos, o también en posemergencia el metribuzin, bentazón y el rinsulfuron para el caso de que tengamos importante presencia de cebollín en el cultivo de papa. Uno de los principales factores que afecta el rendimiento es la deficiencia de agua, aun cuando ésta sea leve. El cultivo consume entre 500 y 700 milímetros de agua en un ciclo de 120 días y responde al riego durante todo el ciclo de crecimiento. El periodo de engrosamiento o llenado de los tubérculos es el de mayor necesidad de agua. El contenido de agua del suelo debe estar en el 50% de su capacidad de campo. Las alternancias de periodos seco y húmedo dan lugar a modificaciones en la velocidad de engrosamiento de los tubérculos y son el origen de ciertos defectos como grietas, surcos, estrechamiento y merma en los rendimientos finales. Y humedades del suelo superior al 50% podrán producir anegamiento, provocando anoxia y profusión de enfermedades con sensible reducción de los rendimientos, razón por la cual hay que evitar los excesos de agua en el cultivo y al aproximarse a la cosecha. Uno de los sistemas de riego más utilizados en el cultivo de papa es el riego por gravedad, el riego por surco específicamente, uno de los más ineficientes por los altos porcentajes de pérdida de agua. Hay algunas formas de mejorar la eficiencia en el uso del agua utilizando riego por sifón o también el riego discontinuo, en donde nosotros podemos en este momento aplicarle en forma conjunta con el riego nutrientes, especialmente nitrógeno. Otro de los sistemas más utilizados de riego son los riegos presurizados, fundamentalmente la aspersión y principalmente el riego con sistema de distribución en pivot central, habida cuenta de las dimensiones de las superficies cultivadas con papa. Luego de realizar todas las labores que van desde la plantación, el riego, la fertilización, los aporques, esta es la vista de un cultivo de papa en una etapa que podemos llamar de
estolonización e inicio de tuberización del cultivo. Una labor muy importante que se hace con frecuencia en el cultivo de papa es la aplicación especialmente de fungicidas para el control de Phytophthora, que tiene una fuerte presencia en el cultivo de papa. Por último, le quiero mostrar el efecto de las heladas en cultivos de papa, evento que es muy frecuente encontrar en la producción de papas tardías en Córdoba. Bueno, con esto hemos terminado todo lo relacionado a la tecnología del cultivo en la parte 3.